Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. En los últimos meses el dólar se ha movido como una montaña rusa, en algunos momentos llegando a superar los 5.000 pesos y en otros, como en los últimos días, con un peso eventualmente más fortalecido, incluso uno de los más revaluados en las últimas semanas en el planeta. ¿Qué explica este comportamiento? Para entender lo que está pasando nos acompaña el doctor Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región andina. Doctor Munir, muy buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos, no, el placer es todo mío, muchas gracias por la invitación. Arrancamos por las preguntas fáciles con el dólar, porque voy a arrancar por la aseveración que hacen los economistas, donde dicen que no sabe uno quién es más bobo, si el que pregunta cuánto va a quedar el dólar o el que contesta. Entonces, en ese escenario, vamos a tratar de hacer un panorama en donde podamos ayudar a entenderle a la gente qué es lo que está pasando y por qué esta montaña rusa. ¿Cómo entender la volatilidad del dólar, doctor Munir? Y le faltó un bobo, el que nos cree, porque definitivamente esto es una de esas cosas bien interesantes. Yo creo que para tratar de entender un poquito esto, lo ideal es que podamos, por lo menos, o la forma como yo trato de hacerlo es dividirlo como en las 4 grandes fuerzas que terminan moviendo el dólar. El problema, como siempre, es que esas 4 grandes fuerzas a veces están al tiempo, a veces una más que otra, pero si empezamos hablando de esas 4 fuerzas, yo creo que eso nos puede por lo menos ayudar a entender un poco lo que está sucediendo. La primera gran fuerza, que fue tal vez diría yo la más importante durante todo el comportamiento que sobre todo vimos en el comportamiento del dólar el año pasado y este año también ha venido pesando de una forma considerable, tiene que ver con este concepto de dólar como moneda de reserva, no solamente para nosotros los colombianos, sino para el mundo entero. Esa fortaleza o debilidad del dólar se caracteriza y se ha venido caracterizando por un apetito por tener esa moneda. En el año 2022, sin lugar a dudas, el dólar fue el rey, el dólar fue la moneda más apetecida en los momentos de altísima incertidumbre que vivimos. No había nada más que tener, era imposible pensar en decir no vamos a tener euros con uno en medio de un conflicto entre Rusia y Ucrania, vamos a tener libras esterlinas porque acaba de terminar ese divorcio entre el Reino Unido y Europa y se dio cuenta a la mala el Reino Unido que le fue re mal en su decisión de divorciarse. No podíamos tener tampoco el yen y porque pues allá se están haciendo todavía hoy unos experimentos de política monetaria que generan de alguna manera ciertas dudas. Entonces todo eso dio para que pensáramos en un dólar muy fuerte. Este año esa hipótesis se ha venido debilitando un poco. Ya muchos inversionistas vuelven a decir, bueno, ya el dólar no está solito, ya tenemos otra vez un euro que está volviendo. En la medida que el conflicto Rusia-Ucrania no se escale más, no pase de donde está, pues definitivamente Europa va a poder salir adelante, se va a reacomodar a todas estas demandas energéticas que la afectaron de forma muy significativa. El Reino Unido debería, después de tocar fondo este año, que es la única economía de esa región que va a tener un crecimiento negativo este año, pues obviamente después de ese tocar fondo debería empezar de alguna manera a mejorar. Y en ese orden de ideas, en Japón también hay una expectativa de que su experimento de política monetaria, tratando de no fijar inflación, sino de fijar las tasas de los bonos de ellos de largo plazo. En la medida que ese experimento llegue a su fin, hay una buena expectativa que eso pueda suceder, también podría darse una fortaleza en el yen. Entonces, ya no estando el dólar solo, eso afecta al dólar, porque ya hay más alternativas de inversión, ya no solamente todos los huevos se ponen en la canasta dólar, sino que se pueden poner en otras canastas de otras monedas. Y eso le ha dado duro al dólar. Hemos visto durante buena parte del año, pues en ese sentido, una sensación de, no voy a decir debilidad, porque pues para qué vamos a decir mentiras, el dólar sigue siendo fuerte, pero en ese sentido es una de esas fuerzas. Tenemos el precio del petróleo, que también es una fuerza que le pega muy duro a Colombia. El año pasado espectacular, por encima de los $100. Este año arrancamos flojos y ahora, durante estas últimas semanas, hemos visto algo de repunte, otra vez por encima de los $80. Eso ayuda. Y tenemos
yo diría, los otros factores que son los idiosincráticos sobre los que sí tenemos toda la culpa nosotros. Uno, que es nuestro déficit de cuenta corriente, nuestras cuentas externas, que siempre estamos necesitando dólares porque resulta que para producir Colombia necesita importar mucho materia prima, mucho bien intermedio, mucha maquinaria que no producimos acá y que toca importarla. Y pues obviamente todos dirán, pero un momentico, usted hasta ahora no ha hablado del elefante en el cuarto, que es el riesgo político, que sin lugar a dudas, sobre todo el del mes de febrero de este año, también jugó en contra de generarnos una depreciación, y por eso fue que por algún momento volvimos a coquetear con ese nivel de los 5.000 pesos. Vamos por partes, si quiere arranquemos un poco por el contexto internacional y después arrancamos en esos idiosincráticos que me parecen bien interesantes. Doctor Munir, vamos a ir por partes y ahora vamos con el tema idiosincrático y un poco el tema interno, pero en el tema internacional y en el contexto global, ¿ya se despejó la duda de una recesión en el mundo para este año? ¿O una estanflación? ¿O una profunda desaceleración? Claro que sí, Carlos. Yo creo que esa es una pregunta muy pertinente, porque en este momento yo sí creo que tenemos más claridad. Lamentablemente, me atrevería a decir que la claridad no es hacia el lado que quisiéramos. En otras palabras, estamos ante una situación en la que hoy en día podemos decir a ciencia cierta que es casi que imposible que nos salvemos y no tengamos que experimentar en el 2023 un episodio de recesión. Tal vez a comienzos, durante el mes de enero de este año, tuvimos toda una situación en la que era de alguna forma bien particular, y organismos como el Fondo Monetario Internacional, en el foro de Davos a comienzos de año, se llegó a especular sobre esa posibilidad de que pasáramos el 2023 con eso que llamamos los economistas un aterrizaje suave, sin necesidad de tener que experimentar una recesión. Sin embargo, producto de la quiebra de estos bancos regionales en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank, y luego en el caso particular de la compra de UBS, que UBS tuvo que hacer por Credit Suisse, pues es seguramente lo que estamos evidenciando y vamos a evidenciar en los trimestres siguientes es las condiciones de un apretón de crédito, lo que se llama un credit crunch. Y eso va a terminar generando, sin lugar a dudas, un problema en ese orden de ideas que nos va a afectar en el crecimiento económico, sobre todo en una economía como los Estados Unidos. Yo diría que es muy difícil que podamos pasar una situación en la que por lo menos en 2 trimestres no tengamos crecimientos negativos en la economía americana este año. Y en el caso de Colombia, pues también se va a ver seguramente con más fuerza si venimos de crecer 7.5 a enfrentarnos a crecimientos como plantea el Banco de la República, que lo creció un poco a 0.8, o del Banco Mundial de 1.1. De todas maneras, eso va a haber en algunos trimestres posiblemente que tengamos una recesión técnica. Nosotros manejamos un crecimiento del 1.4%, pero definitivamente lo que menciona Carlos es muy cierto. Para poder que se dé ese mecanismo de desaceleración, claramente vamos a tener que ver de alguna forma algunos trimestres intertrimestrales, pues crecimiento del uno versus el otro, que van a ser negativos. Eso yo estoy de acuerdo con esa postura. También tengo que reconocerlo, por lo menos el arranque de año que estamos observando, como siempre en Colombia, Carlos, yo no quiero delatar la edad, pero se nota, ¿no es cierto? Llevo más de 20 años haciendo esto. Pelear contra el crecimiento en Colombia, Carlos, es tan difícil, uno siempre pierde. Esta economía es extremadamente resiliente y con eso simplemente digo que el arranque de año, inclusive lo admitió el Banco de la República precisamente la semana pasada, arrancó mejor de lo que esperábamos, un crecimiento un poco más fuerte, aunque estamos desacelerándonos, porque tampoco estamos diciendo pues qué maravilla, sí hay una desaceleración en camino, pero pues por lo menos esos inicios de datos nos muestran una desaceleración, pero le hubiéramos esperado un poquito más fuerte, para ser sincero. Entonces hablamos ya de crecimiento de la economía global y en Colombia. ¿Qué está pasando con la inflación y qué está pasando con las tasas de interés? Sobre todo porque pues obviamente persisten un poco al alza y obviamente eso va a tener algún impacto en materia de dólar.
Definitivamente, en materia de política monetaria, nosotros creemos que la última decisión que tomó el Banco de la República cuando subió 25 puntos básicos su tasa, la dejó en 13%, yo creo que hasta ahí, yo creo que va a ser muy difícil ver subidas adicionales, tendríamos para eso tener que tener muy malas sorpresas, unos datos de inflación muy altos en los meses que siguen. Yo creo que ya en este nivel de 13% nos vamos a quedar un buen tiempo, por lo menos diría yo hasta el último trimestre de este año. Entonces esperamos que por allá en octubre es cuando el banco va a empezar a considerar de pronto a bajar las tasas y todo va a depender de dónde esté la inflación. Y esa dinámica de tasas altas en un contexto en donde hay hoy en día una expectativa de que bancos centrales como la Fed tengan también que empezar a bajar tasas, inclusive porque se viene esa recesión de la que hablamos hace rato, sí genera un diferencial de tasas favorable para nosotros. Es lo que se llama en el argot de los operadores de mercado por acá un carry trade, o sea, ese diferencial de tasas, las tasas por acá altas, mientras que por allá con expectativa a la baja, pues es siempre una oportunidad para estos inversionistas extranjeros, lo que significa que ellos traen platica, traen dólares, y usted sabe, como todo en la vida, si la oferta de algo se incrementa, pues su precio baja. Si hay más dólares en la economía, el precio también tiende a bajar. Doctor Munir, en ese escenario global que estábamos viendo de todas estas variables y ese cóctel que se estaba formando, ¿cómo lo aterriza uno en un escenario como Colombia, en donde pues tenemos no solo la presión internacional, sino también las decisiones del gobierno y las propuestas que se pueden materializar en materia de reformas hacia adelante? Definitivamente ese tema que los economistas tratamos de condensar en lo que llamamos el riesgo país, esa medición de cuánto un inversionista extranjero pide de mayor retorno para ser compensado dado que está corriendo mayor riesgo. Lo vimos en el caso de Colombia de forma muy clara. En octubre y noviembre del año pasado fue cuando se puso inclusive en duda la sostenibilidad de ingresos en dólares del país, producto de una mala estrategia de comunicación del actual gobierno, cuando básicamente pues salió a poner en duda la capacidad de exploración del país en petróleo, en minería. Cuando se pone en duda exactamente esa sostenibilidad del sector, pues eso hizo que los inversionistas extranjeros tuvieran mucho miedo acerca de la capacidad de pago que tuviera Colombia. Eso llevó al tipo de cambio pues a que pasara por primera vez los 5.000 pesos. Después de eso hubo una mejora en el manejo de comunicaciones, se le entregó la potestad de todos esos anuncios económicos a la figura del ministro de Hacienda, de José Antonio Campo, y eso ayudó muchísimo a que se calmaran un poquito las aguas, y hasta el mes de enero íbamos muy bien, pero en febrero vinieron también otra vez anuncios y se le combinaron todos estos anuncios de las reformas, sobre todo más allá de las reformas, el hecho de que fueran muchas a los extranjeros tampoco se les generó muchas dudas e incertidumbres. También, por ejemplo, los anuncios de intervención al sector eléctrico en su momento, ellos preguntaban no tanto por el sector, sino en general, bueno, y entonces si se hizo una intervención en este sector, ¿será que puede haber otro sector o una lista de sectores que estén que sigan de alguna manera en el panorama de inversiones, de intervenciones, perdón? Luego, con toda esta idea de las reformas, pues sobre todo la reforma pensional que podría potencialmente tener unos efectos muy nocivos sobre el mercado de capitales colombiano. Se había mucha incertidumbre acerca de eso. Entonces todo eso empezó a generar de alguna manera una gran cantidad de ruido, y de la misma manera eso llevó a que se volviera a ampliar ese riesgo, que volviéramos a tener unos incrementos, y con todo este contexto externo pues no se pudo haber dado un peor momento, y volvimos a coquetear con esos niveles de los 5.000 pesos. Ahora bien, en este momento el mercado, los inversionistas extranjeros ven unas reformas, en algunos casos muchas ya más concretas, muchas ya más matizadas, otras ya con pues no tantas posibilidades de aprobación, y todo eso también ha de alguna manera afectado
y hecho que en el caso particular de ese riesgo Colombia estemos otra vez ya cerrándonos y acercándonos a lo que en su momento era algo bastante normal, y es que Colombia estuviera muy pegado al caso de, por ejemplo, un riesgo como el de la economía brasilera, pero desde octubre del año pasado nos separamos, nos fuimos mucho más altos, una percepción de riesgo mayor que inclusive una economía como la brasilera, y ahorita estamos unos 60 puntos básicos por encima más o menos en ese riesgo país, si lo miramos a través de un CDS a 5 años, una forma, una póliza de seguro que tratamos nosotros los economistas de miramos ese precio para tratar de a partir de ahí inferir un poco acerca de cuál es esa percepción de riesgo, y en general pues diría que las aguas están un poco más calmadas en esa perspectiva. Ideal obviamente que todas esas incertidumbres se pudieran pues pueda aclarar con el objetivo de que por lo menos nos volvamos a pegar a Brasil. ¿Y por qué digo por lo menos pegarnos a Brasil? Porque es que no se nos puede olvidar que Brasil, en términos de la calificación de deuda, de deuda soberana, está peor calificado que Colombia. Entonces, pegarnos a Brasil es pegarnos a algo que ni siquiera nosotros deberíamos ser mejor que Brasil en términos de riesgo. Pero ya por lo menos pegarnos sería maravilloso. No ha pasado desde octubre del año pasado. Esperemos que efectivamente de aquí a junio, cuando ya tengamos el resultado de las reformas, tengamos más claridad en serio de qué se termina aprobando, pues haya suficiente información y transparencia para que eso se vaya a dar. ¿Cuánto pesó, doctor Munir? No sé si usted tenga el cálculo o se puede aproximar uno a esa cifra. Las declaraciones del gobierno en torno a lo que usted mencionaba del tema del petróleo, el tema del carbón, la financiación, la transición energética, cómo iba a ser, cómo no va a ser, la exploración y demás, versus todo lo de las reformas que pasó hacia el mes de febrero. Si, digamos, el mercado o las reacciones del gobierno hubieran estado mucho más neutras, hoy deberíamos tener un precio del dólar ¿de cuánto? Esa pregunta sí que es difícil. Usted ha visto seguramente a muchos otros economistas haciendo un ejercicio que es por lo menos interesante, y es que dicen, miren, si yo me paro al 31 de diciembre del 2021, antes de que pasara todo lo que pasó en el 22 y lo que ha pasado hasta el 23, y pongo todas las monedas de Latinoamérica, digamos, en esa fecha y las normalizamos para que ese día el precio de esa valgan 100. Hoy encontraríamos que todas las monedas de Latinoamérica, salvo una, el peso colombiano, tiene unos niveles de tipo de cambio que están por debajo inclusive de esos niveles de tipo de cambio del 31 de diciembre del 2021. Colombia es la excepción, con un tipo de cambio que ha venido mostrando o que estaría mostrando una depreciación desde ese episodio hasta ahora del orden de un 13-14%. Obviamente con estas últimas jornadas seguramente estamos ya inclusive debajo del 13, por ahí un 12,5, una cosa así. Sin embargo, yo también me atrevería a decir que ponerse así, bueno, que todo ese 12% es por la situación del gobierno, pues digamos que no. Sin embargo, hay algo que sí es interesante, es que todos estos factores externos que jugaron adversamente para Colombia, cuando alguien dice, no, es que en Colombia esto llegó a 5.000 por lo externo, dice, pero pues es que en los otros países también podría haber llegado, o sea, si eso fuera en serio tan común, pues en los otros países deberíamos estar igual, ¿no es cierto? Entonces el hecho de que se haya devuelto en todas las economías sí nos muestra que hay un efecto muy claro dentro de todo este contexto que sí tiene que ver con esa percepción del riesgo país. Yo el año pasado en unos ejercicios que hicimos decíamos que más o menos uno podía imputarle a ese efecto, sobre todo entre octubre y noviembre del año pasado, unos 200 pesos. Y en esta situación, o sea que el tipo de cambio estaba por lo menos 200 pesos por encima desfasado cuando llegamos a ver esos niveles tan altos entre octubre y noviembre, cuando llegamos. Y ahorita en esta situación, obviamente que el efecto no es cero, no creo que sea tan elevado como los 200 pesos que hablamos en su momento, pero tampoco pues puede ser 50 pesos, entonces yo diría estaremos hablando entre unos 100, unos 120 pesos de desviación producto de esta situación del riesgo país, que podríamos imputarle al tipo de cambio por la situación. Ok, miremos de dónde vamos a traer los dólares. Usted mencionó el tema del petróleo y digamos, si uno sí está viendo el precio del petróleo, como alcanzó a estar por debajo de los 80, pero se ha estabilizado como en los 80, viene una reducción de la producción, el anuncio que hacen los productores, pero también hay un fenómeno internacional que parece que le está poniendo un piso al petróleo
que sigue siendo el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Usted cree que ese precio se va a mantener ahí por un tiempo relativamente largo? Hemos visto y es un excelente momento para hablar de esto porque pues acaba de pasar nuestra sorpresa. Ha sido terrible haber hecho esta entrevista la semana pasada, que nos sale la OPEC con su sorpresivo disminución de producción y habríamos quedado un poquito desactualizados. Me va a tener que volver a llamar a volver a hacer la entrevista. Pues por lo menos esta reacción inicial que se dio por parte de la OPEC Plus de disminuir producción está o volvió a poner sobre la mesa precisamente esa idea de cuántos son los mínimos y cuánto es el precio del petróleo. Y claramente hay una percepción de que se quiere un precio en el rango entre 80 y 100 dólares. Por lo menos en el día por parte de estos países productores como son los países de la OPEP, pues que de alguna forma ellos son los principales controladores hoy en día de la oferta marginal de petróleo en el mundo, cosa que es interesante porque pues, hace muchos años que eso no sucedía, pero desde hace unos cuantos años ellos son los que vienen controlando. Y por eso se vuelve pues súper importante lo que ellos terminen haciendo en materia de producción. Con ese rango entre 80 y 100 dólares, yo creo que Colombia está bien. Yo creo que logramos mantener un flujo de ingresos importantes en dólares, que va a hacer que podamos, pues como siempre, honrar nuestras obligaciones y sobre todo también pues mantener esa idea que tenemos de poder pues producir, y para producir poder seguir comprando algo de materias primas, bienes intermedios, bienes de capital. Sí estamos viendo también desde finales del año pasado que producto de la desaceleración económica, las importaciones se están desacelerando, o sea, estamos importando menos del resto del mundo, que eso también es importante. Obviamente las importaciones no las podemos llevar a cero, porque como lo digo, las importaciones en Colombia son vitales para el proceso productivo, o sea, si queremos crecer, Colombia tiene que importar, eso es algo que tenemos que entender. Entonces, crecer en Colombia significa tener que importar, y para importar necesitamos tener dólares, ¿cierto? Entonces, para eso necesitamos exportar. Entonces, es muy significativo que nos podamos mover en esa línea, y me diría yo, simplemente, no me lo pregunta Carlos, pero yo aprovecharía también para mencionar que es vital en este sentido que avancemos de manera correcta en una estrategia de diversificación de exportaciones, pero sobre todo abrirnos a los mercados asiáticos. Y una cosa que yo sí he notado, por lo menos lo veo en el presidente Lula de Brasil, lo veo en el presidente AMLO de México, lo veo en muchos presidentes, y es tratando de buscar estas reuniones con China, estas relaciones con China, mejorar estas relaciones con la economía china. Y nosotros, en el caso del gobierno, pues no hemos visto movimientos en esa dirección. Sería bueno ampliar y buscar esos mercados asiáticos, pues menciono a China como uno de los más grandes mercados que hay en Asia, pero en la medida pues que podamos avanzar en esa dirección, poder ampliar nuestra oferta exportadora hacia esos países, pues eso también va a ayudar dentro de ese objetivo que tiene el gobierno, y que yo creo que no hay nadie que esté en contra de buscar de alguna manera diversificar las exportaciones, que no significa tener que disminuir las que ya tenemos, sino incrementar el resto, ¿cierto? Eso se vuelve bastante importante. El otro margen de maniobra desde el punto de vista de traer dólares, doctor Munir, pues veo dos factores y usted me dice si hay muchos más en donde podamos conversar. Uno es la inversión extranjera directa. ¿Qué tanto apetito hay por Colombia, ustedes que le toman el pulso a los inversionistas de afuera hoy por hoy? ¿Qué tanto hay de gente que quiera invertir en Colombia? ¿Los riesgos de otros mercados, por ejemplo el mismo chileno, peruano, juegan a favor nuestro, o por el contrario, los riesgos que ven los inversionistas de afuera en nuestro país están generando un éxodo de inversión hacia otros destinos? Esa pregunta es súper interesante, Carlos, porque por lo menos hemos visto en el año como de todo, hemos visto de todo un poquito. A comienzos de año el optimismo sobre Colombia fue impresionante, se manifestó en unas compras muy significativas que hicieron estos inversionistas de bonos, en el caso colombiano, entraron plata, trajeron dólares. Luego en febrero, cuando comenzó toda esta incertidumbre generada por
anuncios por las reformas, vimos que muchas de estas personas dijeron, no, como que yo no tengo claro qué va a pasar en Colombia, entonces vendieron. Y de marzo para acá se han vuelto otra vez compradores. Me atrevería a decir que hemos vuelto a ver, producto de tener ya algo de más de información acerca de lo que está pasando, cómo están avanzando las reformas, el hecho de que ya se tienen unos textos, sobre todo la reforma pensional, que nos hablan de un fondo de ahorro que mantendría el mercado de capitales locales. En fin, esas cosas ha hecho que se mantenga un interés por Colombia, porque pues también tenemos que entender pues que las tasas de interés acá están altas, y eso a ellos pues cuando se ven sobre todo esas tasas y se comparan con las tasas de fuera del mundo desarrollado que están cayendo, pues obviamente les genera una opcionalidad muy interesante para ellos aprovechar. Ok. El otro factor que hemos tenido, y usted me corrige si digo alguna cosa que no sea cierta, unas cifras históricas, es en el tema de remesas. ¿Cómo se está comportando ese mercado, esos dólares que están llegando de los trabajadores colombianos al exterior para sus familias, que por lo general se traduce más que en ahorro en gasto para mantener la dinámica de los hogares con los mercados, las tasas, en fin? ¿Cómo lo están viendo ustedes el tema de remesas? El crecimiento que observamos, Carlos, en las remesas es impresionante. La verdad que sí es bastante interesante. Ese producto, llamémoslo así, de exportación, porque pues con la remesa se puede ver como una exportación de capital humano, ¿cierto? Usted manda a los colombianos a que trabajen de afuera, y ellos mandan parte de lo que ganan afuera, pues lo están mandando otra vez hacia acá. Pues en sus buenos tiempos, Carlos se acordará pues que eso era, en un buen año eran 5.000 millones de dólares. El año pasado fueron casi 10.000 millones de dólares que vimos en entradas, una magnitud bastante significativa, bastante importante. Muchos con razón podrán decir, bueno, pero a ver, tenemos una situación del mundo saliendo de pandemia, tenemos más nivel de colombianos, sobre todo en Europa, normalmente en España, luego en Estados Unidos, que son los dos grandes receptores de esa mano de obra, que si allá la situación económica está bien, pues ellos mandan dinero. También en su momento hubo un incentivo, muchas de estas personas no solamente empezaron a mandar, Carlos, para su día a día, para que su mamá, para que su familia pudiera de alguna manera vivir, sino que empezaron a mandar también, por ejemplo, para la cuota inicial de un apartamento, solo por mencionarlo. Entonces empezamos a ver también algo de más flujos, pero también, y no podemos ocultar el sol con las manos, ni más faltaba, también lo cierto es que seguramente dentro de ese incremento de remesas, pues hay que entender también que se están entrando, por ahí tiene que estarse colando algo de dineros, diría uno, de una actividad de comercio ilícito, de cosas de drogas y eso, pues que seguramente también con el incremento en producción, pues también por ahí se tiene que estar viendo algo. Entonces todos esos factores de alguna manera sí hacen que entre muchos más dólares. Eso ayuda a alivianar un poco las presiones que se pueden tener sobre la cuenta corriente, pero igual a pesar de eso, yo quiero también recalcar de forma muy clara que a pesar de esos incrementos que observamos de los 21.000 millones, perdón, de los ingresos que se dieron, hubo 21.000 millones de dólares de déficit de cuenta corriente el año pasado. Eso quiere decir que a pesar de toda esa plata que entró, necesitamos los colombianos el año pasado 21.000 millones de dólares más para poder equilibrar nuestras cuentas. El año pasado entraron por inversión extranjera directa, entraron por inversión de portafolio, y ese es un punto que también nos está diciendo pues, que hay claramente unas demandas muy fuertes por dólares en el caso de la economía colombiana. Ya para ir terminando, doctor Munir, ¿cuáles son las grandes oportunidades que vería usted para que el dólar pues siguiera como esta senda que ha tenido en los últimos días de ir a la baja, un poco para normalizarse frente a los mercados internacionales y a nuestros pares en la región? Yo creo tal vez el mensaje más importante ahí es que recordemos que hoy en día, por lo menos en los países de la región con los que nos podemos comparar, México, Brasil, Chile, en principio, pues Perú con todo y su problema interno que ha tenido, lo cierto es que recordemos que en todos esos países, pues estamos hablando de gobiernos de izquierda. Eso es lo que venía dándose. Entonces,
Tal vez el primer mensaje es, en verdad, el mercado no está en contra de gobiernos de izquierda en la región, y eso simplemente lo menciono porque, pues, como lo decía hace un rato, todas las monedas de estos países están inclusive en niveles por debajo de los niveles que teníamos en diciembre del 2021. Entonces, aquí el problema no es de ideología, el problema no es izquierda o derecha. Aquí el problema, yo creo, es de mandar un mensaje a los mercados de tranquilidad en términos de, pues, poder decir, mire, acá estamos, somos Colombia, somos una economía que sí puede buscar transformaciones sociales. Yo creo que el mercado no está en contra de eso, pero que se puede hacer, todos esos ejercicios se pueden hacer manteniendo unas reglas del juego claras, manteniendo un ambiente que sea propicio para la inversión, que sea propicio para los inversionistas, en donde todos ponemos, en donde todos ponen, donde todos ganan. Yo creo que en la medida que se pueda mandar un mensaje en esa dirección, pues vamos a poder ver esa convergencia. Si por el contrario, en los siguientes meses, que van a ser vitales, Carlos, yo diría que de aquí al 20 de junio, que es cuando termina la primera legislatura, esto va a ser bien significativo. Podríamos estar hablando también de una situación en la que, si por el contrario lo que hay es una radicalización en los meses que siguen, porque se siente que, no sé, voy a decir escenarios factibles, las reformas no pasaron, porque sentimos que básicamente o desde el lado del gobierno siente que no logró sus objetivos con las reformas que planteaba, pues ese mensaje sí puede irse en contra, es un mensaje de radicalización que seguramente a los mercados no le va a gustar. Pero yo creo que aquí lo importante, y juguemos a ser optimistas, es que se aproveche toda esta situación precisamente para entender que acá no se está jugando con derechas o con izquierdas, estamos jugando simplemente es con una situación en donde está bien buscar cambios, está bien buscar transformaciones, pero manteniendo de alguna manera un mínimo de reglas de juego para que los inversionistas puedan sentirse tranquilos y atraídos hacia un país como Colombia. Doctor Munir, muchísimas gracias por esta conversación, por esta claridad. Y ahora sí, para terminar, ¿cuáles son sus cálculos de dólar para cierre de este año y cómo vamos a terminar? Carlos, nosotros hoy en día tenemos un pronóstico de dólar de fin de año en 4.720 pesos. Obviamente para eso, para construir ese pronóstico, lo que hacemos es tener unos números en lo que creemos que va a pasar con esas 4 fuerzas de las que hablamos durante toda esta charla. Y en principio, pues, digamos, nuestro escenario base nos habla de ese 4.720, o sea que decimos que de alguna manera muchos de los factores que estamos ahí se van a mantener y algunos inclusive puede que se reversen un poquito de los niveles en los que estamos. Entonces, por eso es nuestro pronóstico. Muchísimas gracias, doctor Munir. Muy amable, como siempre, por atendernos. Un placer, como siempre, Carlos. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos la próxima semana.